¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarles. Bienvenido a la clase de idioma vernáculo, niveles 1 y 2. Vamos a tratar el tema de hoy correspondiente al 7 de febrero 2021. Y bienvenidos todos. Vamos a hablar sobre el tema del alfabeto del idioma MAM. Vamos entonces a comenzar con el alfabeto. Sabemos que el alfabeto es el conjunto de símbolos gráficos que todos lo llamamos letras. Todos conocemos que son letras que representan los sonidos en el idioma MAM. Las letras permiten representar en forma escrita y en idioma específicos. Sabemos que hay muchos idiomas, hay varios idiomas mayas en Guatemala, pero vamos a desarrollar el tema del idioma MAM. Entonces, el MAM utiliza un sistema alfabético que consta de 37 sonidos. Esos 37 sonidos se dividen en varias partes. Por ejemplo, 10 vocales y 27 consonantes. Las vocales también se dividen en dos partes. Se dividen en vocales simples y vocales prolongadas. Ya vamos a ver muy detalladamente en qué consiste cada una de esas partes. También, las consonantes se dividen también en simples y glotalizadas. También vamos a ver en qué consiste cada uno de esos. Entonces, el alfabeto que vamos a ver en esta parte se presenta en un orden. Quizás no es un orden muy preciso como en el español, sin embargo, los autores nos lo dan casi en el mismo orden. Entonces, vamos a ver esta parte, el alfabeto que vamos a ver. Tiene la base legal según el acuerdo 1046-87 del 23 de noviembre de 1987. Entonces, esto ya viene desde ya mucho tiempo autorizado o legalmente autorizado con los otros idiomas que vimos en la clase anterior. Bueno, entonces vamos a ver a continuación las letras que consta el alfabeto del idioma MAM. Por ejemplo, dijimos que son las vocales simples y las vocales prolongadas. Las simples ya sabemos que son las vocales como las que conocemos en el idioma español. A, E, I, O, U. Esas son las vocales simples. Y las vocales prolongadas son exactamente lo mismo, solo que como su nombre lo dice, vocales prolongadas. Es decir, se prolonga un poco más el sonido. Por ejemplo, la A, no, la A simple es A. Y la A prolongada sería A. A. Se prolonga un poquito más. Y la letra E igualmente no se pronuncia como la simple. La prolongada sería E. E. Y la letra I sería I. I. Y la letra O, O, O. En cambio, bueno, y la letra U sería U, U. Las simples es únicamente como las que conocemos, A, E, I, O, U. En cambio, las prolongadas ya sabemos entonces que se prolonga más el sonido, la pronunciación es prolongada. No quiere decir que se pronuncian dos veces, no quiere decir que se pronuncian dos veces. Por ejemplo, A, E, I, eso no existe, eso no es así, simplemente el sonido se prolonga. Bueno, ya van a ver cómo vamos a ir desarrollando ya las letras, perdón, las palabras que vamos a ir formando y a veces es gracioso porque así es el aprendizaje de un idioma, tiene esa característica de ser gracioso a veces. Entonces vamos a aprender algunas palabras simples, algunas palabras que vamos a ir formando, ya se van a dar cuenta. Entonces, algunas de esas palabras que vamos a ir formando. Entonces, ya las consonantes, las simples y las glotalizadas. Entonces, las simples son las que comúnmente conocemos, como por ejemplo, la letra B, la letra L, la letra J, esas son las simples, pero las glotalizadas también ya van compuestas generalmente por dos
dos letras y el apóstrofe o la glotal. Lo conocemos como apóstrofe, como saltillo o como glotal. Así es como se conoce y así se dividen estas dos partes del alfabeto. Bueno, entonces para entrar un poquito en materia, vamos a ver cómo se pronuncia algunas palabras y no se preocupen, ustedes pueden ir practicando en su casa, en la tarde, en la mañana, noche, cuando ustedes tengan tiempo y van a ir aprendiendo poco a poco. A veces, bueno, lo que hace la diferencia es en la otra parte del alfabeto que son glotalizadas, es un poquito la pausa que se hace, el acento que se da. Ahí van a ver, porque a veces, bueno, yo también a veces le digo la clase del pujido, porque aquí vamos a hacer un poquito de fuerza al pronunciar las letras, al pronunciar las palabras. Poco a poco vamos a ir pronunciando. Por ejemplo, entonces para empezar con la vocal A, la vocal A simple, o hablemos de las vocales simples. Las vocales simples, por ejemplo, vamos a ver cómo se pronuncia algunas palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra awal, awal. Si se dan cuenta, la letra A se pronuncia muy simple una vez. Ahí en esta palabra lleva dos veces la vocal A, awal, que significa siembra. Lo que estamos viendo aquí ahorita lo tienen ustedes ya en el documento de apoyo que está en el portal, ya lo tienen en su mano, es la primera hoja, la primera página del libro que estamos viendo, el capítulo 1. Entonces ahí pueden ustedes observar lo que estamos viendo ahorita. Entonces, la palabra awal, que significa siembra, siembra. Eso significa la palabra awal. Otro ejemplo con la palabra A simple, por ejemplo, tzaj, tzaj. Ahí lleva una vocal A, que es simple, que significa pino, o la palabra significa también ocote, tiene dos significados. Y esta es otra de las características. Hay palabras que van a tener dos o hasta tres significados, una sola palabra. Por ejemplo, esta palabra que dice tzaj, tzaj. Pero aprovechando también quiero explicarles el sonido de las letras del alfabeto o del abecedario. Si se dan cuenta, esta palabra lleva una letra J. En el español se pronuncia pero ya en el idioma o los idiomas, porque es la característica de los idiomas, siempre el sonido es común en todos los idiomas mayas, pero entonces ya no tiene la misma pronunciación. Por ejemplo, decíamos que la J en el idioma español es pero ya en el idioma maya, en el idioma mam, ya no se pronuncia como sino ya es un poquito, ya hay que tener un poquito, como que hay que tener una garraspera en la garganta, porque o hay que raspar la garganta para pronunciarlo. Entonces la pronunciación sería cuidado, se le sale el gargajo, hay que tener un frasquito, son bromas. Pero es la forma de pronunciar, es la forma de pronunciar porque se lee, pero entonces, por ejemplo, la palabra tzaj, tzaj. Entonces hay que raspar un poquito la garganta para pronunciar la letra J. Y esto significa pino y también significa la palabra ocote en el idioma. Otro ejemplo sería la palabra a, y si se dan cuenta hay una B glotalizada o una B con su apóstrofe. Entonces la B ya no sería, la B y la A con su apóstrofe, la B con el apóstrofe y la A ya no se pronunciaría ba, como normalmente lo leemos en el español. Por el apóstrofe, entonces ya cambia el sonido de la B, sería pa, pa. Pero a lo que vamos es con la vocal simple. La A lleva una sola A y que la palabra pa significa taltusa, taltusa. Y la palabra también, otro ejemplo, con la letra, con la vocal simple A, otra palabra sería jal, jal. Ustedes ahí pueden leer jal en simple, en español sería jal, pero para pronunciarlo en el idioma mam, recuerden el sonido de la palabra J, es raspar un poco la garganta. Entonces, para leerlo sería jal, jal. Jal significa mazorca. Bueno, otra palabra, bajlak, por ejemplo, bajlak. Entonces, esta palabra significa olote, olote. Y un ejemplo con la palabra, perdón, con la letra E
la letra E simple, sería ek, ek. Entonces estamos pronunciando una vez la palabra, perdón, una pronunciación muy simple de la palabra ek, que significa pollo. Otro ejemplo sería ubech, que significa flor. Ubech significa flor. Entonces, ¿se dan cuenta? No prolongamos el sonido de la E. Es únicamente normal, simple, que se pronuncia ubech, flor. Ahora bien, hay otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, la palabra cheu, que significa frío. Y con la letra I podríamos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, I de manera sencilla. Los sencillos se pronunciaría una palabra, por ejemplo, ich. Ich, ¿se dan cuenta? No prolongamos el sonido de la I, es una pronunciación simple, como en español, ich, que significa chile. Ich, que significa chile. Nim, la palabra nim. Nim, se dan cuenta que la I lo pronunciamos muy sencillamente. Nim, que significa mucho, pero también significa grande o bastante. Nim. La palabra witz, witz. La I también se pronuncia muy simple. Witz, que significa cerro o al pie del cerro, o también significa ojo. Ojo, también significa ojo, la palabra witz. Ya poco a poco también les vamos a ir ampliando los significados de estas palabras. Porque, como les decía, hay palabras que van a tener más de un significado. Entonces, también otra palabra con la I, schil, schil, que significa pepita o la pepita del ayote. Eso se pronuncia y se dan cuenta, es muy sencilla la pronunciación de la letra I. Y de la O, por ejemplo, cuando usted dice ok, ok, la palabra ok significa sí o está bien, aceptación. La palabra ok en MAM significa que usted está aceptando algo. Es como la palabra ok, como dicen en inglés, pero no es inglés, es únicamente la O y la K, ok. Entonces, ¿qué significa sí? Entonces, sí, también con la letra U, por ejemplo, la palabra us, que significa mosca. Igual, la letra U lo pronunciamos muy sencillo, no es prolongado, es sencillo. Us significa mosca. Y la palabra cum, que se pronuncia muy simple y que significa ayote. Y luego, chung, la palabra chung, que significa cal. Entonces así vamos a ir conociendo estas palabras simples. Únicamente se pronuncia muy simple, no se prolonga el sonido. Y vamos a pasar entonces a las vocales prolongadas. ¿Cómo son las vocales prolongadas? Las palabras prolongadas, las letras prolongadas, en este caso las vocales prolongadas. Entonces se prolonga un poco más el sonido de cada letra. El sonido de cada letra es lo que se va a prolongar. No quiere decir que se va a pronunciar dos veces. Eso no es así. Simplemente el sonido se prolonga. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, la palabra A prolongada. La palabra amj, amj. Entonces no es amj, sino se pronuncia amj. Entonces se prolonga un poco esta palabra, esta letra, el sonido de esta letra A, que significa, amj significa corte, amj significa corte, el corte que utilizan con el huipil las mujeres, el corte, se podría decir la falda, pero es el corte, así se llama el corte que utilizan las mujeres. Luego la palabra lap, lap, entonces la letra A se prolonga, no es lap, sino es lap, lap. Se prolonga un poco el sonido de la A, y esta palabra lap, que significa malagüero, que muchas veces lo conocemos como malagüero, la palabra mala señal o que va a pasar algo, lo asociamos con algo que va a suceder. La palabra lap, que significa malagüero. Y la palabra casa, por ejemplo, la palabra casa, se pronuncia entonces ja,
Ja es doble A, para diferenciar entre la A simple y la A prolongada. Se prolonga el sonido de la letra A. Entonces, por ejemplo, ja, la palabra ja, que significa casa. Y luego la palabra ca, 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 que significa panela. No es cap, porque cap tiene otro significado. Entonces puede ser, a veces se pronuncia, perdón, a veces significa también dos. Dos significa cap o cava. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces la palabra cap, que significa panela. Y la palabra agual, entonces ahí ya se prolonga la segunda A. Agual, que significa sembrador. Entonces la palabra sembrador se pronuncia agual. Se prolonga el sonido de la letra A. Y otro ejemplo con la letra A sería ajlaj, que significa el carrizo. El carrizo es una planta que conocemos, ¿verdad? Bueno, un ejemplo entonces con la letra E. La letra E prolongada. Por ejemplo, eu, que significa ayer. No es eu. Recuerden, por favor, no es eu, no es simple. La letra E no es simple, es prolongada. Eu, que significa ayer. Otro ejemplo podríamos poner ewaj, que significa a escondidas o esconder. Ewaj. No es ewaj, es ewaj, es prolongada. Ahora unas palabras con la letra I. La letra I, por ejemplo, il. Se prolonga el sonido de la letra I. Il. Esta palabra significa delito, significa pecado, significa que algo mal has cometido. Eso significa la palabra il. No es il, sino es il. Otra palabra, sí, ahí hay doble I. Pero la última I va glotalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer un poquito de fuerza, como que un tope de sonido al final. Entonces ya no es simplemente sí. Entonces ya con la glotal sería sí, como que tienes que pujar un poquito. Por eso a veces que de broma le llamamos la clase del pujido, porque tenemos que pujar un poquito para que nos salga el sonido como es correcto, ¿verdad? Entonces la palabra sí significa leña, sí. Entonces hay que pujar un poquito para que salga el sonido. Aquí la diferencia es un poquito encontrar el sonido de las letras glotalizadas y de las no glotalizadas. Eso es la pequeña diferencia. Hay que encontrar cómo es la pronunciación. Luego, otro ejemplo, por ejemplo, la palabra shim, que significa pensamiento, que significa que estás pensando algo, que estás idealizando algo. Eso es la palabra shim, también es glotalizada. Y la O, por ejemplo, hay diferentes, bueno, algunas formas de pronunciar. Algunos lo dicen, por ejemplo, la palabra oj, pero hay otros que le dicen oj. Esta palabra significa aguacate, pero significa lo mismo si usted lo pronuncia con O prolongada o con O simple. Es el mismo significado. Hay muchas personas lo pronuncian como oj, o lo más correcto es oj. Entonces, oj significa aguacate. Y la palabra joj, la O prolongada, que significa cuervo. Joj, cuervo, el pájaro, ¿verdad? Todos conocemos un ave, el pájaro cuervo, que se llama joj. Bueno, entonces la otra palabra con O prolongada sería choj.
Choj significa chompipe, significa guajolote, como ustedes lo pueden conocer, pero la pronunciación es choj, choj, es O prolongada. Y la palabra, por ejemplo, ulil, ulil, que es U prolongada, ulil, que significa venir, venir de un lugar para acá. Y la palabra, chuch, chuch, es U prolongada, chuch, que significa troje o troja, donde es el lugar donde se guarda la mazorca, donde se guarda el maíz, donde mucha gente tiene guardado en la mazorca, mazorca, no es o el maíz en grano, mazorca, así con el doblador o con así completo, ¿verdad? Entonces, eso es el significado. Entonces, así podemos ir, por ejemplo, podemos eh, poner otros ejemplos. Por ejemplo, otra palabra puede decir puch, 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 que significa nixtamal o el maíz cocido, nixtamal, puch. Entonces, estimados estudiantes, esto es algunas pronunciaciones de las vocales simples y de las vocales prolongadas, y posteriormente vamos a ir practicando un poquito más cada una de las palabras, cada una de las consonantes también, y así poco a poco vamos a ir aprendiendo las vocales. Gracias por su atención. Esto vamos a ir ampliándolo en las siguientes clases. Por favor, no se pierdan las siguientes clases y conéctese siempre en la plataforma, revisen la plataforma. Pueden adelantar, retrasar este video para que puedan ir aprendiendo. Lo importante es que usted vaya a ir aprendiendo la pronunciación conforme lo vamos a desarrollar. Y lo más importante es comprender el sentido del idioma, el porqué del idioma, la comunicación que se da entre los pueblos. Y si es un poco, para algunos puede ser difícil, imagínense ustedes la comunicación de los 22 idiomas mayas que se hablan en Guatemala. Es difícil. No es fácil, pero la idea es que ustedes vayan comprendiendo el tipo de comunicación, el sistema de comunicación que hay dentro de los 22 idiomas mayas de nuestro país. Nuestro país es rico en cultura, es rico en aspectos históricos también, porque es de aprovechar toda esta cuestión del tema de los idiomas mayas, de la cultura maya, la cultura guatemalteca es tan importante como cualquier otros temas que ustedes pueden investigar, que ustedes pueden adquirir durante su carrera. Muchas gracias, estimados estudiantes. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen descanso. Gracias, hasta luego.